Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a finalizar el libro El vendedor más grande del mundo de Odd Mandino. Hace un momento estábamos eh, finalizando la novena y bueno, ya aquí voy a esperar que se vayan conectando para que nos podamos reunir para ver ya el último capítulo de este libro, el capítulo 18. Vamos a darle una esperita mientras se van conectando. Y me gustaría mucho que también me compartan por ahí por las redes qué les ha parecido, que me escriban cómo les ha parecido lo de la novena también. Hola María Guadalupe, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo les ha ido pareciendo todo este compartir? Hoy vamos a ya cerrar este capítulo y mañana entonces retomamos a las 9 de la noche con la novena. Ya la vamos a pasar ya no a las 8 sino a las 9 como hemos venido siempre. Hola, ¿cómo estás? Bueno, algo que es muy, hoy mandamos el correo del Club Cine, Música y Letra. En ese correo, bueno, estaba contándoles, o mejor les estoy contando de 3 ciclos, que uno que estamos cerrando hoy, relacionado con el vendedor más grande del mundo. Tenemos el ciclo que he iniciado relacionado con la novena de Navidad, con la novena de aguinaldos. Y tenemos un tercer ciclo que les estoy invitando. Bueno, ya unas personas empezaron a inscribirse para el ciclo de enero, que es el de la gratitud. Entonces ya está puesto el enlace ahí en la biografía. Ahí ya pueden ustedes picar donde dice Linktree y ahí entran y ahí dice inscripción al curso, al programa de la magia, un programa de gratitud, programa sobre la gratitud. Bueno, bienvenidos todos los que se van conectando y sin mucho preámbulo, voy a hacer unas precisiones que me estaban diciendo aquí, gracias a que mi amado esposo me está ayudando a corregir unas cositas. Bueno, los catalanes son, él me dice que son como suroriente, me dice él porque son más como hacia el lado del Mediterráneo. Yo estaba diciendo que en el norte, entonces esa es una corrección que estaba haciendo de lo de ahorita. Y lo otro es que yo estaba diciendo que estaba el oso y el madroño en la bandera de España y no en el escudo de España y no, es en el escudo de Madrid, en la bandera de Madrid, que es la capital. Entonces, hacer esa aclaración que estaba cometiendo esa imprecisión, pero algo que sí sí les dije era que el oso y el madroño era muy tradicional de Madrid y bueno, es el símbolo de la ciudad. Entonces, por eso ahorita escuchábamos un villancico en la parte de la novena, estábamos escuchando un villancico que tiene que ver con esta interpretación del oso y el madroño en una versión del villancico de las cánticos al niño Jesús, bueno, en esta versión muy, muy flamenca. Darles por acá unos saluditos, muchos saludos a María Guadalupe, a Mariela Cabezas, también mi querida amiga, gracias por siempre conectarte, a Luis Fernando, a mi amado esposo que me acompaña siempre, a Mari Destellos de Mar, a Leyenda Luz Renacer, a Decul, nuestros amigos Miguel y Adri, que además les quiero contar, yo voy a contar una infidencia, se van a casar y bueno, les vamos a seguir deseando mucha, mucha felicidad y muchas bendiciones. De verdad que les deseamos todo, todo lo mejor. Para ustedes son 2 personas muy lindas, muy jóvenes y muy, muy extraordinarias, personas todas siempre muy bonitas. A JM Roal también, muy buenas noches. Y bueno, los que aquí me están diciendo que se perdieron el villancico, bueno, lo pueden ver, ahí quedó cargado. Pueden ver al inicio, tenemos los villancicos y al final. Y les estaba hoy compartiendo música, villancicos flamencos. Y con mucho cariño, Mari, con mucho cariño, dice saludos a ti por tu entrega amorosa para nosotros, con muchísimo cariño. Y bueno, mis amigos de Cool les da pena, yo sé. Dice, ay, gracias Beatriz, qué linda, sí sea, gracias por tus deseos y se van a casar. Bueno, les deseamos aquí de parte de todos, en Armoniza tu Esencia, aquí de todos los del club, los mejores, mejores deseos, así a nivel mundial, les vamos a mandar todas las mejores bendiciones en esa nueva etapa que muy pronto van a iniciar.
Y bueno, les cuento que estoy haciendo la novena de Navidad, les está diciendo mañana 9 de la noche, ya seguimos haciendo nuestra novena en el horario habitual de las 9 de la noche. Y cada día les estoy trayendo música de diferentes lugares del mundo, de música relacionada con la Navidad. Así que por ahí les tengo varias selecciones, les he dicho yo, desde lo tropical hasta la música clásica. Bueno, arrancamos. Capítulo 18. Ya ayer habíamos acabado de leer los 10 pergaminos. Ayer leímos el último y nos hablaba de una plegaria, ¿no? De cómo aprender a clamar a Dios, cómo aprender a hacer esa plegaria para que realmente nos dé la dirección y la orientación para conseguir lo que nosotros deseamos o para que Él nos muestre si es el camino correcto y adecuado por el que vamos a transitar. Y nos enseñaba cómo deberíamos hacer nuestra oración, nuestro clamor, nuestra plegaria. El capítulo 18, ya después de haber leído los pergaminos, bueno, es terminar la historia, porque nos había quedado abierta la historia de Jafid. Entonces vamos a saber qué fue lo que pasó con Jafid. Dice: y así aconteció que Jafid esperó en su solitario palacio a aquel que iba a recibir los pergaminos. El anciano, acompañado solamente de su tenedor de libros digno de confianza, observaba el ir y venir de las estaciones, y las enfermedades propias de la vejez le impidieron bien pronto toda actividad, con la excepción de sentarse serenamente en su jardín cubierto. Y esperó casi 3 años completos después de haber dispuesto de sus riquezas y de haber disuelto su emporio comercial. Y un día, procedente del desierto oriental, apareció un hombre de pequeña estatura que cojeaba. Un extraño que entró a Damasco y se dirigió directamente a través de las calles hasta el palacio de Jafid. Erasmo, por lo general, modelo de cortesía y propiedad, se paró resueltamente en la puerta cuando el visitante repitió su pedido: «Quisiera hablar con tu señor». La apariencia de aquel forastero no inspiraba confianza. Tenía las sandalias desgarradas y remendadas con una soga. Sus piernas bronceadas estaban heridas y rasguñadas, con llagas en muchos sitios, y tenía rodeada la cintura de una especie de delantal holgado y andrajoso hecho de pelos de camello. Aquel extraño tenía el pelo largo y enmarañado y sus ojos enrojecidos por el sol. Parecían arder desde adentro. Mientras sostenía con mano firme el picaporte de la puerta, Erasmo le preguntó: «¿Qué es lo que buscas de mi señor?». El extraño se quitó la mochila del hombro y unió sus manos en actitud de oración hacia Erasmo. «Te ruego, mi buen hombre, que me des audiencia con tu señor. No busco hacerle daño ni le pediré limosna. Permíteme que él escuche mis palabras y luego me iré de inmediato si lo ofendo». Erasmo, inseguro aún, abrió lentamente la puerta e hizo una señal hacia el interior. Luego se dio vuelta sin mirar y caminó con rapidez hacia el jardín, con el visitante que lo seguía, cojeando. En el jardín, Jafid dormitaba, y Erasmo vaciló ante su señor. Tosió y Jafid hizo un ligero movimiento. Volvió a toser y el anciano abrió los ojos. «Perdóneme que le interrumpa el sueño, señor mío, pero tenemos un visitante». Jafid, que se había despertado, se sentó y fijó sus ojos en el extraño, que hizo una reverencia y habló. «¿Es usted el que llaman el vendedor más grande del mundo?». Jafid frunció el ceño, pero asintió. «Así me han llamado en épocas pretéritas. La corona ya no descansa en mi anciana cabeza. ¿Qué buscas de mí?». El visitante de pequeña estatura se mantuvo de pie ante Jafid y se restregó las manos sobre el velludo pecho. Pestañeó y replicó: «Me llamo Saulo y regreso ahora a mi ciudad natal de Tarso, procedente de Jerusalén. Sin embargo, le ruego que no permita que mi apariencia le engañe. No soy un bandido del desierto ni limonero de las calles. Soy ciudadano de Tarso y también ciudadano de Roma. Mi pueblo son los fariseos de la tribu de Benjamín, y aunque mi oficio es fabricante de tiendas, he estudiado a los pies del gran Gamaliel. Algunos me llaman Pablo».
Acompañaba sus palabras con la oscilación de su cuerpo y Jafit, que aún no se había despertado por completo hasta este momento, se disculpó, pidiéndole a su visitante que se sentara. Pablo asintió, pero siguió de pie. He venido para pedirle directivas y ayuda que solo usted puede darme. ¿Me permitirá, señor, contarle mi historia? Erasmo, de pie detrás del extraño, sacudió la cabeza violentamente, pero Jafit hizo como si no lo notara. Estudió con detenimiento a aquel que le había interrumpido el sueño y luego asintió. Soy muy anciano para seguir mirándote con la cabeza levantada. Siéntate a mis pies y te escucharé. Pablo puso al lado su mochila y se hincó cerca del anciano que esperaba en silencio. Se hincó cerca del anciano que esperaba en silencio. Hace 4 años, a raíz de que el conocimiento acumulado en demasiados años de estudio había enceguecido mi corazón y no podía ver la verdad, fui testigo oficial del apedreamiento en Jerusalén de un santo llamado Esteban. Había sido condenado a muerte por el Sanedrín, judío, por blasfemia contra Dios. Jafit lo interrumpió con un dejo de perplejidad en su voz. No sé qué tengo que ver con esa actividad. Pablo levantó la mano como para calmar al anciano y dijo, lo explicaré de inmediato. Esteban era seguidor de un hombre llamado Jesús, que a menos de un año antes de la lapidación de Esteban, fue crucificado por los romanos por sedición contra el Estado. La culpabilidad de Esteban consistía en su insistencia de que Jesús era el Mesías, cuya venida había sido predicha por los profetas judíos, y que el templo había conspirado con Roma para asesinar a este Hijo de Dios. Esta conducta constituía un acto de censura a las autoridades constituidas y sólo podía ser castigada con la muerte. Y como se lo he manifestado yo, participé. Además, en virtud de mi fanatismo y fervor juvenil, se me concedieron cartas para el sumo sacerdote del templo y se me confió la misión de viajar aquí, a Damasco, para realizar una pesquisa y hallar a todo perseguido de Jesús y enviarlo encadenado a Jerusalén para que fuese castigado. Para hallar a todo seguidor, de Jesús y enviarlo encadenado a Jerusalén para que fuese castigado. Esto ocurrió, como lo he manifestado, hace 4 años. Erasmo miró de soslayo a Jafit y quedó asombrado porque había una expresión en la mirada del anciano que el fiel tenedor de libros no había visto desde hacía muchos años. Solo le oía el borboteo de la fuente en el jardín hasta que Pablo habló de nuevo diciendo: y ahora, en circunstancias que me acercaba a Damasco, con ideas asesinas en mi corazón, vi un resplandor repentino del cielo. Aunque no recuerdo haber sido golpeado, me encontré en el suelo, y aunque no podía ver, sí podía oír. Y oí una voz en mis oídos que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le respondí: ¿quién eres tú? Y la voz me replicó: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Después de una pausa, Pablo prosiguió: me puse de pie y fui conducido de la mano por mis compañeros a la ciudad de Damasco, y allí no pude comer ni beber durante 3 días mientras permanecí en la casa de un seguidor del crucificado. Luego fui visitado por otro llamado Ananías, que me dijo que en una visión se le había dicho que me visitara. Luego me puso la mano sobre los ojos y pude ver de nuevo. Enseguida comí y bebí y recuperé las fuerzas. Jafit se inclinó hacia adelante en su banco y preguntó: ¿qué pasó entonces? Fui llevado a la sinagoga y la presencia de un perseguidor como yo de los seguidores de Jesús infundió temor en todos sus discípulos, pero prediqué de todas maneras y mis palabras los confundieron, porque ahora hablaba de que aquel que había sido crucificado era en realidad el Hijo de Dios. Y todos los que me escuchaban sospecharon una treta de mi parte, porque no había provocado estragos en Jerusalén. No los pude convencer del cambio que se había operado en mi corazón, y muchos conspiraron amenazándome de muerte, de manera que escapé por sobre las murallas y regresé a Jerusalén. Pablo guardó silencio por un instante y luego prosiguió: en Jerusalén se repitió lo que había acontecido en Damasco. Ninguno de los discípulos de Jesús se acercaba siquiera a mí,
aunque se había recibido noticia de mi predicación en Damasco. No obstante, continué predicando en el nombre de Jesús, pero sin resultados. Por todas partes que hablaba antagonizaba a aquellos que me escuchaban, hasta que un día fui al templo, y mientras me hallaba en el atrio observando la venta de palomas y corderos para el sacrificio, oí de nuevo la voz. ¿Y esta vez qué le dijo?, preguntó Erasmo antes de darse cuenta de lo que decía. Jafid sonrió a su viejo amigo y le hizo señas a Pablo para que continuara. La voz me dijo: tú has tenido la palabra durante casi 4 años, pero le has comunicado a muy pocos la luz. Hasta la palabra de Dios debe venderse a la gente, o de lo contrario no la oirán. ¿No hablé en parábolas para que todos entendiesen? Pocas moscas podrás cazar con el vinagre. Retorna a Damasco y busca aquel que es aclamado como el más grande vendedor del mundo. Si vas a esparcir mi palabra por el mundo, que él te enseñe el camino. Jafid dirigió una mirada rápida a Erasmo, y el anciano tenedor de libros comprendió la pregunta. ¿Era este a quien había esperado tanto tiempo? El gran vendedor se inclinó hacia adelante y puso la mano en el hombro de Pablo. Cuéntame de este Jesús, le dijo. Pablo, con voz sonora y enérgica, contó de Jesús y de su vida, mientras que Jafid y Erasmo escuchaban. Pablo habló de la larga espera judía del Mesías que vendría y los uniría en un reino nuevo e independiente de felicidad y paz. Habló de Juan el Bautista y de la llegada en el escenario de la historia y de aquel que se llamaba Jesús. Narró los milagros realizados por este hombre, sus conferencias ante la multitud, la resurrección de los muertos, el trato que les dio a los cambiadores de dinero, y manifestó también su crucifixión, sepultura y resurrección. Finalmente, como para dar más impacto a su historia, Pablo metió la mano en sus alforjas y sacó un manto rojo que puso en la falda de Jafid. Señor, tiene consigo todos los bienes terrenales que dejó este Jesús. Todo lo que tenía lo compartió con el mundo hasta su vida. Y al pie de la cruz los soldados romanos echaron suerte sobre este manto. Lo recobré después de muchas diligencias y búsquedas, cuando estuve por última vez en Jerusalén. Jafid se puso pálido y le temblaron las manos al dar vuelta al manto manchado de sangre. Erasmo, alarmado por el aspecto de su señor, se acercó al anciano. Jafid continuaba dándole vueltas al manto hasta que halló una pequeña estrella cosida en la vestidura, la marca de Tola, cuyo gremio hacía los mantos vendidos por Patros. Junto a la estrella había un círculo cosido dentro de un cuadro, la marca de Patros. Y mientras Pablo y Erasmo observaban, el anciano levantó el manto y lo frotó tiernamente contra sus mejillas. Jafid sacudió la cabeza. Imposible. Miles de mantos habían sido hechos por Tola y vendidos por Patros en los años en que comerciaba a lo largo de las rutas de las caravanas. Apretando aún el manto y hablando en un ronco susurro, Jafid dijo: «Dime lo que sabe del nacimiento de este Jesús». Pablo le dijo: «Dejó nuestro mundo con muy poco, había entrado a él con menos. Nació en una cueva en Belén durante la época del censo de Tiberio». La sonrisa de Jafid parecía casi infantil para los dos hombres, al observar con asombro, porque las lágrimas comenzaron a correr por las arrugadas mejillas del anciano. Se las enjugó con la mano y preguntó: ¿Y no salió también la estrella más brillante que el hombre ha presenciado jamás, y que alumbró encima del lugar del nacimiento de este bebé? Pablo abrió la boca, pero no pudo decir nada, ni era necesario. Jafid levantó los brazos y abrazó a Pablo, y esta vez ambos lloraron mezclando sus lágrimas. Finalmente el anciano se puso de pie y llamó a Erasmo. «Fiel amigo, ve a la torre y vuelve con el cofre. Por fin hemos encontrado a nuestro vendedor». Bueno, ahí termina este libro maravilloso del vendedor más grande del mundo. ¿Qué tal les parece ese cierre final? Lindísimo, ¿no? Pues si bien esto es una historia, ustedes saben que esto está escrito por Osman Dino, como hemos visto a través de este relato, y creo que por eso yo siempre dije que este libro había sido justo y preciso para esta época, porque bueno, nos muestra que inicia con este espacio
lindísimo, donde nos va contando de Jafit, de este hombre ya en su cenitud, ya en los últimos años de su vida, que toma la decisión de venderlo todo y de entregar todo su emporio, de entregarlo. ¿Para qué? Porque ya no va a necesitar nada de eso. Y entonces empieza a buscar a ver quién va a ser el heredero de aquellos pergaminos, de toda esta sabiduría maravillosa. Y luego nos cuenta cómo llegaron esos pergaminos a manos de Jafit, y ahora nos dice cómo los entrega en este último capítulo, cómo los entrega. Recuerden que cuando nos contaban en los pergaminos, cuando antes de empezar el primer pergamino, quien se lo entrega a él, que es Patros, que era también en su momento el mejor vendedor, el más grande vendedor del mundo, Patros le hace entrega a Jafit y le dice que a él se los había entregado una persona y que le dijo que debía buscar a alguien y guardar silencio. Pero ¿cuál fue la promesa que le dijo a Jafit? Le dijo: Jafit, tú ahora los vas a recibir, pero cuando tú se los entregues a alguien, ese alguien sí va a poder divulgar toda esta sabiduría maravillosa y podrá compartirla con todo el que quiera escucharla. Por eso, aparte de ser, bueno, la forma en que explica Osmandino por qué nos comparte y está abierta esta sabiduría para todos, pues es también la forma en que ahora cierra este bello libro, mostrándonos en esta historia, recuerden que es una novela, pero nos está mostrando cómo para incluso llevar la palabra en cualquier momento hay que saber vender. Y nos está diciendo, le está diciendo, porque quizás la persona que más realmente esparció y compartió la palabra, o mejor, las enseñanzas de Jesús, fue Pablo. Y Pablo realmente, pues aunque nosotros reconocemos y nos han formado, a quienes hemos sido formados en la tradición católica, la tradición cristiana, nos han dicho que es Pedro el primer papa de la iglesia, realmente quien generó, si nosotros vemos en las escrituras, y quien realmente hizo una gran divulgación de lo que fueron las enseñanzas de Jesús, fue Pablo, ¿no? Y ahí, bueno, muchos sabemos toda la discusión que hubo, digamos, política allí en ese momento, porque Pedro sí era judío, era circuncidado, mientras que Pablo, como nos lo cuenta aquí, él venía de ser un fariseo, de ser parte de un clan, por decirlo de alguna forma, dentro de los romanos, y estaba al servicio de los romanos, y entonces era el que perseguía, ¿no?, a los seguidores de Jesús. Y bueno, todos conocemos esta historia, quizás que aquí nos la relata igualmente, de que fue asaltado. Bueno, nos lo cuentan, que fue asaltado, que fue golpeado, y que una luz que lo movió realmente a él hizo que tomara un cambio de vida. Y luego, finalmente, Pablo pues toma la decisión de seguir a Jesús, de enseñar su palabra, y aquí a través de volverse el vendedor más grande del mundo, porque ahora será Pablo quien sea el vendedor más grande del mundo, va de esa forma a compartir sabiduría de vida. Por eso, yo creo que siempre cuando veníamos leyendo los pergaminos, veníamos diciendo que en esta lectura, estos pergaminos, si bien nos habla de cómo convertirnos en los mejores vendedores del mundo, no solamente se trataba de vender bienes materiales, de vender productos, de vender servicios, literalmente desde la parte económica, sino que corresponde a cómo vender muchas cosas. O sea, es una sabiduría de vida, es cómo vivir nuestra vida, cómo generar una mejor energía a nuestro alrededor, cómo nutrir nuestro corazón. Y voy a empezar a hacer algunas digamos, aprendizajes también sobre este mismo último capítulo. Nos está diciendo que hay algo que nos dice aquí, dice que después de que Jafit tomó la decisión de venderlo todo, empezó a esperar, y luego le tomó el tiempo, dice aquí, y esperó. Mira que dice la frase, y esperó, y luego nos dice, y esperó casi 3 años completos desde que haber dispuesto de sus riquezas y de haber disuelto su emporio comercial.
Y un día, procedente del desierto oriental, apareció un hombre de pequeña estatura que cojeaba, un extraño que entró a Damasco. Y entonces ahí nos está señalando algo hermosísimo que es la espera. Yo creo que nada más propicio para este momento que de Adviento, que nos está hablando de esa espera, ¿no? Nosotros estamos en esta época, en ese momento, diciendo, estamos esperando ¿a quién? A Jesús. Es lo que nosotros hacemos a través de este proceso de Adviento para la Navidad. Siempre estamos en ese devenir de la espera, de ese momento maravilloso de que Jesús nace. Y como lo hemos venido diciendo, no solamente se trata de que Jesús nazca porque lo recordemos, sino por lo que significa la Navidad, que es el nacimiento de la luz y del amor en cada uno de nosotros. Y entonces aquí dice, y esperó. Y entonces ahí hay algo lindísimo que es la paciencia, que es el tener la confianza, porque recuerden que este hombre vendió todo. Y ese significado de esperar tiene toda la simbología y todo el contexto de la paciencia, de la confianza, de saber que va a llegar algo que él está dispuesto y en lo que está solamente mirando y esperando el momento porque sabe que va a obtener el resultado. Y en este caso, bueno, pues se trata de alguien que va a llegar, ¿no? Y pues es esa paciencia y esa confianza. O sea, eso es algo que a veces a nosotros nos falta. Y como ayer nos decía la plegaria, el clamor, nos dice aprender a esperar, aprender a pedir, aprender a clamar, en el sentido de tener la confianza de que lo vamos a recibir y que vamos a obtener una respuesta. Que esa respuesta quizás es no, porque también puede ser lo que nos conviene o lo que nosotros necesitamos en este proceso y en esta existencia. Nos dice acá que este hombre venía haraposo, venía digamos en las peores condiciones y decía que tenía unas sandalias desgarradas y remendadas con una soga. Y entonces nos está mostrando que este hombre llega a buscar al gran vendedor, al vendedor más grande del mundo, pero no viene en la búsqueda de una riqueza material, sino en la búsqueda de una riqueza que es la sabiduría, para saber cómo entregar la palabra, cómo saber vender. Y le dijeron a él, vaya y busque, o sea, este hombre, Dios le dice, ve que te voy a entregar, allá va a haber una persona que él sabe cuál es el corazón de ese hombre que ha visto a través del momento de su nacimiento allí, cuando él le entregó el manto, pero luego sabe lo que hay allí. Y para mí ese gran mensaje tiene que ver con que Dios y digamos siempre nuestra creencia, Dios o como cada quien le llamemos, nuestro Padre Eterno, nuestra fuerza suprema, nuestra fuerza superior, sabe quién somos siempre. Y podemos, lo que yo siempre digo, podemos engañar a otros hombres con nuestras máscaras, pero Él es el que sabe realmente qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso lo manda a Pablo a que vaya a buscar al vendedor más grande del mundo, porque primero sabe el corazón con el que inició esa profesión de vendedor, que estuvo dispuesto a entregarlo todo a cambio del bienestar de este niño que no conocía y a quien le había entregado el manto. También nos quiere mostrar allí que a través de Dios sabe, o sea, siempre Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón, porque además lo ha visto en el trasegar de los días y que ha cumplido la palabra que prometió. Y yo les decía al inicio, bueno, en una de las primeras sesiones les decía lo importante de cumplir la palabra, de honrar lo que decimos. Si no estás dispuesto a cumplirlo, ni lo digas, porque si dices algo, hay que cumplirlo para ti. O sea, así no, los demás no te recriminen, así es por tu integridad y tu consistencia. Y este hombre se comprometió a que iba a dar el 50% de lo que recibía para poderle dar a los demás, de lo que ganaba, para poderlo dar a los menos favorecidos, y ha cumplido la palabra. Y él no sabe que lo ha cumplido y que ha acatado, digamos, todas las reglas, todos los principios que debía aprender, y por eso primero le ha bendecido con la fortuna y con la riqueza material,
porque ha cumplido con la riqueza espiritual. Aquí dice, la fe de la cosecha que verá aún sin ver. La fe es la cosecha que verá aún sin ver físicamente cómo se transforma la semilla en la oscuridad. Correcto, Mari, gracias por esa frase tan hermosa. Bueno, y nos dice que Erasmo, bueno, de Erasmo siempre nos muestran la fidelidad, la lealtad también de este hombre con su amigo, con la persona de quien fue siempre su tenedor de libros y quien era, digamos, su partner, ¿no? Ahí siempre pendiente. Y bueno, nos muestran, hay algo aquí cuando llega él, que Jafid estaba durmiendo, y esa simbología de decir, perdóneme que le interrumpa el sueño, Señor mío, pero tenemos un visitante. Y entonces, para mí esta frase de interrumpirte el sueño, de que a veces estamos dormidos, pues realmente tenemos que despertar para poder entrar en reconocer, en hacernos conscientes. Para mí esta frase me simboliza eso, o sea, no podemos estar dormidos si queremos transformar lo que somos, si queremos avivar la luz que hay en nuestro corazón, si queremos realmente construir una mejor versión de nosotros, no podemos estar dormidos, tenemos que estar despiertos y despiertos mirando hacia adentro y mirando hacia quienes somos, hacia cómo construir. Y yo les he compartido siempre una frase de Carl Jung sobre ese tema que me parece fabulosa porque nos habla de eso, del que está dormido, pues sueña, pero el que está se me olvidó, siempre me olvida la frase, pero el que está viendo hacia adentro despierta. Entonces, para mí esta frase tiene que ver con eso, porque él está dormido y de pronto llega alguien que le permite ver a quién era que le iba a entregar y en quién iba a trascender, digamos, esa entrega. Entonces, para mí tiene que ver mucho con eso. Dice, el visitante de pequeña estatura se mantuvo de pie y bueno, le cuenta toda la historia y luego le dice aquí que acompañaba sus palabras con la oscilación de su cuerpo, y Jafid, que aún no se había despertado por completo hasta este momento, se disculpó pidiendo a su visitante que se sentara. Entonces es como ese asombro, ¿no? También nos está diciendo acá en una parte que dice que estos hombres se encuentran asombrados porque, y esa es una de las virtudes que yo también he venido mucho citando, y es la importancia de todavía aprender el asombro, aprender a ser niños en el sentido de maravillarnos con las cosas que nos ocurren, maravillarnos con las cosas que van ocurriendo y que nos van pasando y que están ahí con un propósito también de ese despertar, de abrir nuestros ojos. Cuando nosotros estamos en el asombro, ¿qué hacemos? Abrimos los ojos, como que nos llena de esa ilusión, de esa emoción, y esa es la ilusión como de los niños, ¿no? Es ese asombro que tú le muestras algo y como que hay esta expresión y este ánimo. Bueno, eso hay que recobrarlo nosotros para aprender a ver más allá y disfrutar de las cosas que nos están siendo puestas. Dice aquí, Paulo dice, hace 4 años, a raíz de que el conocimiento acumulado en demasiados años de estudio había enceguecido mi corazón y no podía ver la verdad, fui testigo oficial del apedreamiento en Jerusalén de un santo llamado Esteban. Bueno, aquí lo importante, digamos, de esta frase que yo quiero rescatar es que nos dice, a raíz del conocimiento acumulado en demasiados años de estudio, había enceguecido mi corazón. Y bueno, cuando estamos hablando incluso de los niveles de conciencia, en los niveles de conciencia hablamos de la conciencia alterada, porque estamos hablando de que estamos a veces llenos de información, llenos de conocimiento, pero no de sabiduría. Ojo, porque son muy, muy diferentes. El conocimiento, a veces parecemos enciclopedias o bibliotecas andantes, pero no estamos llenos de sabiduría. Y ahí es una gran transformación, porque él le dice, mi corazón estaba enceguecido porque estaba solamente desde el ego
manifestando, bueno, todo lo que sé, me he dedicado a estudiar y a nosotros todavía en nuestro tiempo nos pasa eso. Entonces sacamos todos los cartones y decimos es que yo tengo este estatus o estudié estos estudios o tengo esto y creemos que somos por todas esas cosas que tenemos y no por lo que realmente somos. O sea, ¿de qué sirve todo eso si lo que hay es lo importante, lo que hay es en el corazón? O sea, ¿de qué sirve tener muchos títulos y pergaminos, digamos, de títulos, si no tienes algo lindo en tu corazón? Por más que trates de mostrar tus cartones o tus conocimientos, lo que hay en el corazón es lo que realmente cuenta. Y ahí yo vuelvo y lo traigo a la colación con algo que está diciendo Paulo, y es que dice que este niño que había nacido, dijo, se fue sin nada más allá que este manto, ¿no? Cuando él le dice este manto, dijo, y había nacido con mucho menos. O sea, nosotros venimos y nos vamos de este plano sin nada. Y eso es parte de la humildad y para mí eso es lo que está simbolizando. O sea, tú aquí llegas sin nada, llegas desnudo, llegas es más, desnudo significa sin nudos. Llegas aquí sin nada encima y te vas de aquí igual, o sea, sin nada. Entonces, ¿para qué ufanarnos de lo que tenemos y no de lo que somos? Es más maravilloso trabajar en lo que somos. Por supuesto, estudiamos, aprendemos, hacemos una serie de cosas. Está bien tener nuestra casa, está bien tener los bienes materiales, pero recuerden lo que también nos decía, y hoy se los compartí nuevamente a quienes están inscritos en el club, en el email que les remití hoy se lo compartía, porque nos dice una frase muy clara que le decía Patros a Jafid, y la quiero retomar aquí. Las riquezas, hijo mío, no deben ser jamás la meta de tu vida. Tus palabras son elocuentes, pero son meras palabras. La verdadera riqueza es la del corazón y no la de la billetera. Le dice, no, hijo mío, no aspires a la riqueza si no trabajes solamente para enriquecerte. No le está diciendo, no tengas dinero, no. Pero ¿cuál es tu objetivo? No es el dinero. Dice, no trabajes solamente para enriquecerte. Esfuérzate por alcanzar la felicidad, por ser amado y amar. Y lo que es más importante, procura con ahínco alcanzar la paz mental y la serenidad. O sea, la armonía en últimas, que es la dinámica del amor, la armonía es lo fundamental que nosotros debemos perseguir en nuestra vida. De nada sirve el paso por este mundo lleno de bienes materiales y un corazón insano, unas relaciones insanas, un corazón herido, un corazón con odio, un corazón que no tiene compasión, un corazón que no tenga la generosidad, que no tenga gratitud, un corazón que no tenga gozo. De nada sirve tener tantos bienes materiales, y por eso es que terminamos diciendo algunos que los ricos, que no de nada sirve ser rico, que porque igual sufren, igual no sé qué, y decimos, bueno, un montón de tonterías. Yo creo que el dinero es maravilloso cuando es resultado y cuando es una bendición, resultado de la riqueza espiritual y de la riqueza del corazón. El dinero está bien y es un medio para poder satisfacer nuestras necesidades y también para aprender a disfrutar y a gozar. Pero el dinero, por el dinero, no. Eso es lo que nos quiere siempre aquí recalcar en este libro hermoso. Aquí dice capacidad de asombro, ser como niños. Sí, Mari, gracias. Dice aquí, Pablo levantó la mano como para calmar al anciano y le dijo y le explicó que a menos de un año antes de la lapidación fue crucificado por los romanos y que él se sentía culpable porque él había participado de toda esta, digamos, injusticia frente a Jesús. Y entonces dice que a raíz de eso, bueno, él siente este dolor en su corazón y le permite cambiar. Y para mí el significado de esta transformación de Pablo tiene que ver con las crisis que nosotros, creo que la gran mayoría que transformamos o tomamos conciencia de lo que estamos trasegando en la vida a partir de esas crisis.
a partir de estar, como dice uno, caer bien bajo, porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos cayendo de a poquito, sino toca cuando ya estamos bien abajo es que nos damos cuenta que hay que tomar acciones y decisiones para hacer ese cambio dentro de nosotros, para poder recuperarnos de ese hueco en el que hayamos caído. Dice aquí en otra parte, a ver si lo ubico. Bueno. Mira lo que dice acá. Cuando, bueno, la frase de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está señalando también aquí, a mí me parece hermoso esta frase en el sentido de cuántas veces nosotros hacemos daño a otros, más allá, no, él le dice, ¿quién eres? Le dice, soy Jesús. Y para mí vuelve, y está una frase que he venido trabajando y que les he venido invitando siempre a retomar, porque yo creo que en la medida que la hagamos consciente, que la hagamos presencia viva, que la hagamos actitud de vida, que la convirtamos en un hábito, el de todos somos uno, todos somos hermanos, hace parte de eso. Cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Dice, soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, para mí significa eso, o sea, cuando nosotros hacemos daño a otra persona, a otro ser, en este plano terrenal, pues sencillamente estamos haciéndole daño a Jesús, estamos haciéndole daño a nuestros hermanos, estamos haciéndole daño a alguien que es parte nuestra. Y entonces aquí estamos, para mí eso es lo que significa esa frase, cuando él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres? Y le dice, soy Jesús, a quien tú tanto persigues. Dime qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos, quizás con estas personas que a veces nos hacen daño, que quieren, pero ¿por qué me estás haciendo daño? No es que soy parte de ti, soy un hermano más, todos somos uno, y lo que tú haces, y es lo que yo he venido trayendo, ese mensaje continuo, que parece repetitivo, pero que es parte de lo que quizás nosotros necesitamos en este momento mucho más, después de esta cuarentena, entender que incluso este virus no era un problema solo de Wuhan. Muchos quizás estando hace un año en nuestras ciudades, lo veíamos como algo lejano, como algo que estaba allá en una aldea, en una ciudad, porque es una ciudad grandísima, en una ciudad muy remota, y que muchos ni siquiera habíamos escuchado a veces hablar de esta ciudad, y lo veíamos como algo allá, ajeno a nosotros. Y sin embargo, finalmente tuvo un impacto en todo el mundo. Para mí ese es uno de los mensajes que deja esta cuarentena, y es entender que todos somos uno, y que a veces nosotros ignoramos lo que está ocurriendo en los demás, y no solamente así tan lejos, sino a veces muy cerca, ¿no? Hay una caricatura de Mafalda, de Kino, que le dice Mafalda, bueno, llega que en Vietnam está la guerra y que está todo esto, recuerden que está escrita en los años 60, y Mafalda viene y le dice esto, y dice Susanita, afortunadamente el mundo está tan lejos. Y bueno, esa es su forma de hacernos un llamado diciendo, no está tan lejos, y cada día está menos lejos el mundo de nosotros, ¿no? Ya no es un problema de otros, sino era un problema mundial. Y creo que eso hace parte de este llamado también, de que todos somos hermanos, todo lo que nosotros hacemos en un espacio del planeta tiene impacto en todo el planeta. Por eso incluso se habla en especial de la meditación, de la oración, de todo lo que nosotros contagiamos o creamos este campo de luz alrededor nuestro y alrededor de muchas personas, y que en la medida que nosotros nos unamos en estos procesos de transformación hacia la luz, a través del eneagrama, a través de muchos medios, pues a través de todo esto vamos a ir encontrando esa fuerza y esa energía, esa luz divina, y vamos a ir construyendo una mejor humanidad, porque no es en vano el grano que cada quien aporta, sino se vuelve algo muy importante, como les estoy señalando, con lo que ocurrió, bueno, en este momento en el planeta, que impactó a todos. Aquí nos habla, bueno, luego del manto que le llega, vuelve a manos
de vuelve a manos de Jafit el manto que él había entregado al niño Jesús, y ahora pues había sido o sea, prácticamente que nos está mostrando que este manto fue el primero y el último, digamos, cobertura de Jesús, porque recuerden que él se lo entrega porque él estaba cubierto con los mantos de los padres que estaban aguantando frío por cubrir a su hijo, y él les entrega este hermoso manto fino, tejido con hilos de oro y en color púrpura, en un color purpúreo, y ese manto es el mismo que aquí nos está mostrando que luego Jesús tiene en su último aliento. Entonces nos está mostrando que todo en nuestra vida tiene un ciclo. Para mí ese es uno de los grandes mensajes de esta parte, que todo en la vida tiene un ciclo, que nosotros venimos a este plano y nos vamos, no solamente sin nada, sino además con todo lo que hemos vivido aquí. Y por eso hablamos a veces de la respiración, que es el primer aliento y el último. Y esa es la vida que cada uno venimos a vivir, lo que está entre el primero y el último aliento. Alguien decía que cuál es la definición de vida, y decía el espacio de tiempo entre el primero y el último aliento, porque en últimas es eso. Y es tan efímero y tan corto que realmente nosotros a veces estamos tan complejos en nuestra existencia que nos falta conectarnos más con el espíritu. Y aquí vuelvo y traigo también una frase de Teilhard de Chardin que me encanta, que tiene que ver, que dice: no somos seres humanos en búsqueda de seres espirituales. Somos seres espirituales en una experiencia humana. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que esto es solamente un paso y es un ejercicio de aprendizaje. O sea, el gran Padre, el Ser Supremo, el Dios, como cada uno lo querramos llamar, bueno, nos ha enviado aquí nos ha enviado a la escuela, a un aprendizaje. Nos ha enviado a la escuela a aprender, a trascender. Pero trascender no es pasar el apellido, trascender no tiene que ver con dejarle bienes a los hijos, trascender no tiene que ver con que nos morimos y pasamos a la fama y seguimos vendiendo libros o no sé, sino trascender es lo que hemos sembrado, lo que hemos entregado a los demás y lo que nuestra alma, nuestro espíritu creció, nuestro espíritu así con E chiquita, con E minúscula, creció para llegar luego nuevamente al gran espíritu. Entonces ese sí es el gran espíritu con E mayúscula. Entonces ese es nuestro viaje, este es el viaje que estamos haciendo en este plano, en esta presencia humana. Y bueno, luego Jafit, bueno, ratifica con Saulo, dice, hablándole de la estrella que más brillante que el hombre ha presenciado jamás y que alumbró encima del lugar del nacimiento de este bebé. Y dice que Pablo no dijo nada más porque ya con eso era suficiente para entender de quién estaban hablando y de qué era lo que los unía en ese momento. Y cuando dice que conjugan las lágrimas, y bueno, que no hay más palabras, sino que solamente se abrazan. ¿Por qué? Porque esa es otra parte de la expresión de decirte somos hermanos, o sea, no necesitamos nada más, no necesitamos decir nada más, las palabras sobran, la energía es la que habla, el contacto, la presencia de la fuerza divina es la que hace, digamos, esa conexión, y por eso no se necesita nada más. Y entonces, bueno, le pide Jafit a Erasmo que traiga el cofre donde había guardado los hermosos 10 pergaminos que nosotros hemos leído, y que independientemente que se trate de una historia, una novela, digamos, de Osman Dino, yo creo que hemos hecho este recorrido lindísimo de los pergaminos, de los 10 pergaminos, y cada uno tiene en su contenido una sabiduría hermosísima que seguramente ustedes coincidirán conmigo. Hoy estoy así con unas palabras que no puedo. Coincidirán conmigo que estos pergaminos
son para la vida y son lecciones de vida hermosas que yo creo que si nosotros realmente las implementáramos, sería, mejor dicho, una vida maravillosa, porque cada día estaríamos viviendo en esa energía genuina, en esa energía divina. Y bueno, definitivamente es algo que a mí siempre me impactó desde muy chiquita cuando lo leí, y que bueno, se han convertido siempre que tengo la oportunidad, vuelvo y lo reviso. Espero un día volverlos a hacer, los pergaminos, muy juiciosa, y poder realmente integrar estas actitudes de vida en nosotros. Como les digo yo en el correo del club, toma menos de un año transformar la vida. Y a veces nos cuesta tanto. Lo que más nos falta es consistencia, disciplina y realmente comprometernos con el proceso de transformación. Aquí nos habla de que en solo un año uno puede cambiar, en 10 meses, porque son 10 pergaminos, en solo 10 meses uno podría transformar la vida, uno podría transformar los hábitos. Y bueno, para iniciar esa transformación, yo por eso les tengo el curso o el programa de la magia, que es un programa sobre la gratitud, donde vamos a hacer un ejercicio durante un mes, aprender a trabajar la gratitud, aprender a agradecer. Y como les venía contando, bueno, vamos a tener algunos días que van a ser leídos por personas maravillosas, personas que he ido buscando con temas afines a su energía, a su esencia. Vamos a tener un día leyendo a alguien sobre el imán del dinero, alguien que trabaja en temas de finanzas. Un día va a estar en la apertura Roberto Pérez, y así vamos a ir cada día escuchando una voz de una persona que nos va a compartir esta lección y el ejercicio que nos va a corresponder a cada uno, pues para ir integrando la gratitud como una virtud, como una actitud de vida, como un hábito, hasta que se convierta, como nos dice aquí en los pergaminos, hasta que se convierta en algo que es parte de ti. Y ojalá pudiéramos más adelante hacer muy juiciosos nuestros 10 pergaminos, también para ir integrando todos estos mensajes maravillosos. Voy a tomarme unos últimos minutos que nos quedan, que nos permita el Instagram, para leer solamente las premisas principales de estos 10 pergaminos para hacer este cierre. Hoy comienzo una nueva vida. Vivir cada día y despertarnos diciendo, no importa lo que haya pasado ayer, no importa lo que pase luego, lo importante es que hoy comienzo una nueva vida, y tener la certeza de que ese día es en el que se recorre esa vida. Y voy a traer también hoy un mensaje que escuchaba de una conferencia, les decía hace un rato, en el otro encuentro con la novena, les decía que estuve escuchando a Joe Dispenza, a Bruce Lipton y a Greg Braden, y decían ellos que decía Joe Dispenza en esta conferencia, decía, en un día vives una vida. Me encantó esa frase, porque yo dije, wow, eso tiene que ver con esta frase que dice, hoy comienzo una nueva vida. Y él decía, en la mañana hago todos mis propósitos y me levanto con toda esta, y yo decía, esto es lo que nos invita a los pergaminos, en últimas, a llenarnos de esa energía. Y decía yo, Dispensa, y en la tarde voy revisando si lo que me propuse en la mañana realmente lo voy cumpliendo, porque puedo vivir una vida en un día, dice él. Y yo dije, esto es totalmente conectado con el primer pergamino. El pergamino número 2 nos dice, saludaré este día con amor en mi corazón. Y como lo decía en estos días, ese amor es Dios. Recordemos que Dios es amor, y conectado con esa fuente divina. Y hoy también es que fue maravilloso, porque yo escuchaba a estos hombres hablar y yo decía, wow, cómo se conecta la sabiduría. La sabiduría es una sola, porque yo creo que es la sabiduría de la vida. Y decía también uno de ellos, decía, no puedes tener Dios si no tienes amor, y si no tienes amor en tu corazón. Decía, si quieres manifestar la espiritualidad y la verdadera presencia de Dios en tu vida, trabaja en el amor. Entonces, también, súper claro.
El pergamino número 3 nos decía, persistiré hasta alcanzar el éxito. Y nos dice que nada se logra si nosotros no ponemos nuestra cuota de trabajo y si no estamos dispuestos a seguir creciendo y a trabajar cada día por un éxito que no es solamente un logro y un resultado o el dinero o un estatus o la fama o este reconocimiento. El éxito tiene que ver con lograr ser amado, ser feliz y, como nos decía, estar en armonía, estar en la serenidad y en la paz mental. El pergamino número 4 nos dice, soy el milagro más grande de la naturaleza, y nos hablaba de lo importante que somos cada uno en este plano y de lo importante que somos para nosotros mismos. El pergamino número 5, viviré este día como si fuese el último de la existencia. Y yo siempre les digo que para mí ese marcó totalmente claro ese principio de vivir cada día como si fuese el último, porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Y por eso es importantísimo siempre estar en paz, siempre tratar de hacer lo mejor. ¿Siempre vamos a estar perfectos? No. Somos humanos, no tenemos la perfección divina, pero tratar todos los días de hacer lo mejor posible para realmente vivir cada día como si fuese el último de la existencia, y que si ese día o hoy nos corresponde irnos, nos vayamos satisfechos de lo que hemos hecho el día de hoy, porque va a ser la suma de muchos días de hoy bien hechos. Hoy seré dueño de mis emociones, y hablamos de lo importante de gobernarnos, de aprender a controlar, no desde el sentido de controlar, de restringir, sino de aprender a gobernar quién somos, las emociones, no dejarnos llevar por los impulsos, sino aprender a amar realmente con desapego, con esa conciencia. Me reiré del mundo, nos decía el pergamino número 7, y nos habla básicamente es del gozo de disfrutar, de que no es posible una vida si uno no tiene alegría, si no tiene sonrisas, si no tiene gozo. ¿Siempre podemos estar al 100% sonriendo? No podemos siempre estar sonriendo, pero tratar de al máximo sonreírle a la vida, sonreírnos a nosotros, y que cuando llegue la muerte podamos sonreír, porque es el momento justo de podernos ir también, porque ya hemos cumplido satisfactoriamente nuestro camino que vinimos a recorrer. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%, nos dice el pergamino número 8. Y bueno, dice, ya habíamos hablado del grano de trigo que se multiplica. El pergamino número 9 dice, mis sueños carecen de valor, todo ello carece de valor a menos que sea seguido por la opción, porque procederé ahora mismo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En últimas es eso, procederé ahora mismo. No dejes nada para luego. Mañana no sabemos si va a haber luego. El pergamino número 10, y entonces nos habla de el aprender a clamar y de elevar la oración, no pidiendo lo que queremos, sino pidiendo orientación y dirección para que nos guíe Dios, para que nos guíe ese ser maravilloso que siempre está presente, que nos protege y que nos ama, que nos diga cuál es el mejor camino y si algo nos conviene o no en este proceso y si es lo que realmente corresponde con nuestro aprendizaje de vida. Bueno, ahí está un breve resumen. Me comí todo el tiempo del Instagram que nos da, y bueno, los dejo porque terminamos nuestro libro El vendedor más grande del mundo, y les agradezco a todos mucho por la compañía de estos días con este libro que, como yo les he dicho, es un libro que amo mucho. Y bueno, mañana nos vemos a las 9 de la noche para continuar con el tercer día de la novena de aguinaldos. Espero que todos nos sigan acompañando. Les estoy colocando musiquita de diferentes lugares del mundo, y cada día les voy a ir trayendo esta información. Estamos leyendo una consideración que es un poquito diferente y haciendo parte de esta lectura comentada dentro de la novena de aguinaldos. Así que nos vemos mañana. Una muy feliz noche.